La guía definitiva para evitar errores de marca en redes sociales. ¡Pah! Pues he traído a Pablo porque vamos a nutrirnos de expertos, gente con mucha experiencia. Sí, no es lo mismo. Pero en tu caso aplican más. ¿Qué cosas sí, qué cosas no hacer que en esta larga trayectoria que tú ya llevas tiene sentido o debemos evitar para que una marca haga las cosas bien o mal en redes sociales? Buf, ¿cuánto tiempo tenemos? Número 1. Bueno, número 1 es que no hay número 1 porque hay 1.000.000 y además es muy personalizado y personalizable y cada uno tendrá su experiencia. Pero universalmente creo que la primera cosa que hay que tener en cuenta es que por ser marca naces perdiendo. Es decir, Me gusta. Como dijo una gran maestra, y esta es una frase que digo siempre y ojalá fuese mía, pero se llaman redes sociales por algo. Es decir, las redes son, mal que viene su esencia, son sociales, son para personas, haciendo cosas de personas. Entro y miro y bicheo y te comento y ligo, ¿no? Y las marcas, por definición, son comerciales. Vale. ¿No? Entonces hay un punto de colisión y de choque entre la naturaleza de ambas cosas. Yo soy una red social, la marca tiene un objetivo comercial. Entonces, mal que bien, las marcas se interpretan como intrusas, como alguien que está aquí, pero realmente tiene unas intenciones y tiene unos objetivos que no acaban de casar con la razón por la que tú o cualquiera está, ¿no? De hecho, tú no te comportas igual como tú, como Pepe, que tu marca Minimalism. Totalmente. Se comportan de manera distinta, ¿no? Justo te iba a decir eso, que por eso es más fácil, entrecomillado, porque habrá gente que nos esté viendo y diga montar cualquier cosa en redes sociales, crecer en redes sociales es muy complicado, pero es más fácil crecer una marca personal, posiblemente, que una marca cuyo único objetivo es transaccionar. A priori sí. Vale. Luego es verdad que las marcas entendidas como si no nos ceñimos a startups, nuevas marcas, sino marcas, ¿no? Vamos, tiene una serie de recursos, equipos, teams, como si fuese algo distinto de equipos, lo que tiene en inglés. Suena mucho mejor. Sí, suena mejor. Estudios de mercado, focus group, en fin, tiene una serie de informaciones, estrategias y recursos, por supuesto, que les pueden permitir crecer de forma más potente. Pero en esencia sí. De hecho, lo ves mucho en influencers o personalidades de Internet, ¿no? La gente famosa de Internet, si te das cuenta, muchos perfiles tienen grandes audiencias, muchos seguidores, muchas interacciones, y muchos tienen marcas, ¿no? Founder of, @ bla, 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 sí. Y pinchas dentro, él tiene 2 millones y luego la marca 20.000. Al final hay un punto donde las personas conectamos con personas, entendemos mejor a las personas, empatizamos más con sus misiones, con sus intenciones, ambiciones, defectos. De hecho, hay un punto de identificación, ¿no? Con oye, este es el fundador de... Pero mira, es una persona como yo igual, ¿no? O sea, nos gusta atravesar la cuarta pared y ver qué hay detrás. Y detrás hay una persona como tú, que lucha como tú, que tiene estos ideales y no deja de ser un ejemplo representativo de lo que tú también podrías ser, ¿no? Son ejemplos a seguir. Mientras que una marca no deja de ser un símbolo, un ente, algo abstracto que no acabas de comprender y que además tiendes a presuponer de alguna manera lo peor, que es tú me quieres tangar, tú me quieres vender, tú lo único que quieres es mi dinero, claro, etcétera, etcétera, de manera muy conceptual y muy generalizada. De hecho, empatizar con una marca es complicado, empatizar con el creador de una marca es muchísimo más sencillo. Por supuesto. De hecho, lo vemos en LinkedIn, que es una red social y que es una red social, niñas y niños, de las más potentes a día de hoy. A mí es de las que me tira. El vídeo en LinkedIn, en total, 25.000 visitas. Esto que estamos hablando ahora, seguro. Sí, seguro. Vamos, no por mí, por ti. No, sobre todo por ti. Pero no, sí, pero por ejemplo, LinkedIn, más o menos, el mismo contenido publicado por la página o el perfil de una empresa
y el mismo contenido posteado por el perfil de su fundador o de un trabajador tiene como un 561% más de alcance, engagement, etc. ¿Has dicho un porcentaje inventado de No. que se dice ahora? No, es Sí, real. no, o sea, no sé exactamente qué es, pero sí, hace poco lo vi y era como 561%. Lo busco y te lo... Sí, una cosa, pero vamos, una barbaridad, una barbaridad. De hecho, una de las estrategias que mejor funciona en LinkedIn para las marcas es el EGC, que es el Employee Generated Content. Seleccionas a un empleado o a varios, dependiendo de cómo de grande sea tu estructura, y ellos se convierten en cabeza de cartel, ¿no? y en altavoz porque además tiene este punto de, joder, si la gente que curra aquí está así contenta y lo defiende tanto, pues que el sitio estará muy bien. Claro, pues. Y hablé con Ángel de LinkedIn, pondré la conversación en la parte de abajo, lo tenéis todo. Y decíamos mucho esto e incentivamos mucho la parte del vídeo, que tampoco es una banalidad que nosotros grabemos esto en vídeo. No, por algo es. Por algo, hombre, por supuestísimo. Y aquí hay una parte interesante, ¿no? Hace poco hablamos sobre Nude Project, que es un ejemplo por todos conocido y que se ha dicho muchas cosas, ¿no? Pero que hay un punto en el que, por supuesto, que lo hacen muy bien porque conectan muy bien y porque ellos aparecen de manera recurrente, pero a mí lo que me encantó fue cómo se definieron a ellos mismos. No somos una marca que hace contenido, somos creadores de contenido que tenemos una marca. Y es un matiz gigantesco y pone de manifiesto y muy en jaque al resto de marcas y yo creo que da pistas muy claras de las deficiencias como marca que puedes tener, ¿no? Incluso me apunto yo mismo. Es otro tipo de contenido. Es otro tipo de contenido. Yo voy a recomendar el canal de Bruno, de Nude Project. Me parece cine. O sea, el minuto 1 del último vídeo que he visto hoy es banda sonora Zetangana, que para mí ya dice mucho a nivel de intenciones. Y yo pues hago este tipo de vídeos que el único objetivo es que aporten y que la gente tenga un pensamiento crítico, que es un poco la sensación que tengo y el objetivo que tengo en esto. Por cerrar Por cerrar, perder. Por cerrar, perder. Como marca naces perdiendo o empiezas perdiendo y siempre vas a suscitar más desconfianza de alguna manera, ¿no? Marcas que nacen ya también, vamos a decir, las nuevas marcas no tienen un histórico, ¿no? No es lo mismo aparecer como Nude Project o Vicio o Eura o Minimalist, que vienen puras y no traen, no tienen una herencia, que ser Mafre, por decir a alguien, Mafre, que simboliza a la guardia pretoriana de las viejas marcas, y de repente intentas convencerme con argumentos, relatos que no te he visto en 50 años, ¿no? Claro, que a lo mejor no encajan a nivel de marca o que la gente, tu consumidor, no sabía ni que tenías, ¿no? Por supuesto. No, que se te percibe pues que estás contorsionando, ¿no? tu historia y tus... Que luego se nos olvida, tenemos memoria corta y en cuanto metes recursos e insistes un poco, puedes convencer, pero tienes que luchar contra todo eso. Entonces, como marca, sabiendo que el símbolo, el ente, ¿no? Lo que no vemos se percibe un poquito más intruso, siempre resulta interesante tratar de, vamos a decir, humanizar la marca, que lo vemos mucho con fundadores que aparecen o dándole visibilidad al community manager o... por eso funcionan también las colaboraciones, porque de repente tu marca se asocia con una persona, un influencer, y de repente se humaniza. No tienes por qué sí o sí convertirte en una persona como tal, pero analiza y detecta qué rasgos tiene tu marca que puedan ser más humanos, más humanizables. A lo mejor es tu forma de postear, tu forma de hablar, cómo escribes, los captions, para que conecte mejor con una audiencia que, de momento, es humana. Total. De momento. Hombre, yo creo que poca que no sea humana va a comprar calzoncillos, camisetas y ropa interior. En nuestro caso... Nunca se sabe. Yo empiezo a pensar que van a ser bots de inteligencias artificiales creando contenido que consume inteligencias artificiales, que compran inteligencias artificiales para inteligencias artificiales. O sea, ya dentro de poco, ¿no? La ecuación entre minimalismo está bien. Pues claro, qué maldad. El podcast de hoy cuenta con el apoyo de uno de los productos y servicios que más utilizo cuando viajo. Es Olafly. Vende tarjetas eSIM
para que el tiempo que estés en el país donde vayas puedas tener internet de una forma muy sencilla. Activas la eSIM en tu teléfono antes del viaje y cuando llegas a destino solo tienes que cambiar a la eSIM y ya tienes internet. Olafly ha decidido dejaros un código de descuento que tenéis en la parte de abajo y también me han dicho que os comente que esto está habilitado para empresas. Si tú tienes una empresa y tienes 20 empleados que están viajando por el mundo o que van a un congreso o van a un evento, también puedes utilizar Olafly. Tenéis toda la información en la parte de abajo. Vamos con la 2. Para mí diría que el número 2 es no son un capricho. Vale. ¿Vale? O sea, piensa muy bien para qué quieres las redes. Piensa muy bien. Cada pieza de contenido que posteas, cada red que abres y que usas, debe responder a un objetivo estratégico o táctico del negocio. No hay nada caprichoso, porque tú te puedes permitir el lujo de invertir el domingo por la tarde si quieres y malgastar, vamos a decir así, probando un reel que te da igual, pero una marca responde a un negocio y un negocio responde a objetivos y a números y a cifras. Entonces, cada recurso económico, de persona, de tiempo que inviertes, tiene que estar persiguiendo algo, aunque solo sea la experimentación. Voy a probar a ver qué pasa. Y tienes un salario o un dinerillo guardado para vamos a experimentar. Exacto. Sí, tú sabes que el 20% de tu contenido es experimental porque quieres ir probando distintos canales o lo que sea. Fantástico. Pero tienes que ser muy consciente de manera permanente y absoluta y total por qué estás haciendo lo que estás haciendo y para qué quieres tus redes. Mucha gente, esto lo hemos oído muchas veces, cuando nos piden queremos una estrategia de marca que se aplique en las redes y queremos Facebook, Instagram y Twitter, que siempre sea Twitter para nosotros, X. La primera pregunta que yo hago es ¿por qué? Dime por qué exactamente, por qué estas redes, ¿no? Mucha gente, no, es que hay que estar en Instagram y ahora hay que estar en TikTok porque todo el mundo está. ¿O no? Exacto. ¿O no? O sea, si tu objetivo es convertir a un tipo de cliente, ese cliente tiene la media de edad es sobre 25 o sobre 30 años, un nivel adquisitivo X, y le tienes que contar una serie de argumentos con tu producto, a lo mejor TikTok no es su sitio porque solo ven 5 segundos del vídeo. Correcto. La cuestión es que tú tienes algo que quieres endosárselo, es una palabra fea, quieres hacerle llegar, ¿no? Tienes un mensaje que quieres hacerle llegar a esta persona, personas, grupo de personas, tus distintos varias personas. Entonces, ¿dónde está esa gente? ¿Qué es lo que le interesa? Pues ahí es donde tienes que estar tú. Que puede ser en Instagram, puede ser en TikTok, o puede ser en el bar, puede ser en forocoches, o sea, ¿dónde? A lo mejor tu audiencia está más en Pinterest. Claro. No tienes por qué estar en Instagram. Sí. Que es ponerme muy purista porque ahora ya todo el mundo está en todos lados. Pero, claro, pero aquí, y me adelanto a cosas, pero tú no puedes estar en todos lados. Como marca no tienes recursos, ni tiempo, ni musculatura para estar en todos lados. Entonces tienes que elegir dónde, ¿no? Tienes que ir de forma faseada. Siempre, vamos, a lo mejor no, eres un transatlántico y puedes invertir 1.000 millones de euros, pero a priori no. Entonces, elige bien, entonces, ¿dónde está tu audiencia principal? Y entonces ve ahí, pero tienes que entender esto, cada cosa que haces, cada red que tienes, cada pieza de contenido que subes tiene que responder a algo concretamente, a un objetivo de negocio. Y no porque sí, o porque es martes y hay que publicar, o porque hoy es el día del gato y entonces hay que decir lo que sea, ¿no? Claro. Y me quedo con, para que todo el mundo lo vea, el hecho de que tienes que saber dónde estar en función de dónde esté tu cliente. Por supuesto. Puedes gastarte muchísimo dinero e intentar captar en un medio que no es el tuyo y al final te la llevas por delante y no consigues que eso convierta por ningún sitio. Entonces, lo que hablábamos antes, si a lo mejor tu cliente, el servicio que se consume está más en LinkedIn, potencia que a lo mejor tu empleado número 1 esté posteando en LinkedIn sobre cómo vende, cómo cambia, etc. Sí, hubo un caso bastante sonado hace unos años de una
una influencer, nunca, no sé cómo decir esta palabra que suene menos mal. Persona influyente en algo. Personalidad de internet, que tenía muchísima audiencia, tenía como 2 millones de seguidores y lanzó una línea de ropa femenina, de ropa interior femenina creo que era, y no vendió nada, ¿no? Y entonces se quejaba y la gente se sorprendía, es porque no había analizado bien a su audiencia, y su audiencia era mayoritariamente hombres que la seguían porque la chica pues era guapa y demás. Y entonces tienes que entender bien dónde estar, tienes que entender muy bien dónde estar, efectivamente, y si tu masa crítica está en LinkedIn, pues vete a LinkedIn y no a Instagram, o viceversa, o ve probando, pero tienes que saber, para mí sobre todo, ser consciente todo el rato de esto que hago, lo hago por esto. Claro. Y no lo hago porque parece que hay que hacer. Importantísimo. Las redes sociales no son un capricho. Y si son un capricho, que sepáis que va a ser un capricho bastante caro. Caro y desesperante. Exacto. Desesperante. Vamos con la 3. Vamos con la 3. Yo voy apuntando, tomando notas. Todos los que nos veáis en YouTube y en Spotify. Sí, tomad notas. Igual son todo tonterías, pero... la número 3 yo diría que es dale el mando a quien sabe. Vale. ¿Y qué significa esto? Significa que saber de redes, de todas las redes, a todas horas, todo el rato, de forma actualizada en 2020, ¿qué día es? Febrero de 2025, de lo que está funcionando en TikTok y en Instagram. Es dificilísimo, por no decir imposible. Es imposible. Es imposible. El CEO de Instagram, Mosseri, creo que es, yo siempre lo llamo Missouri, bueno, da igual. No va a ver esto nunca, está bien. Bueno, nunca sabes. Está permanentemente subiendo en su canal upgrades y cambios, y ahora lo que más vale son los compartidos, y ahora lo que más vale son los comentarios, y ahora los hashtags realmente no sirven para nada, y es como, o sea, te puto marean. Mi teoría siempre es que lo que pretenden en realidad es que tú no sepas cómo funciona, porque si sabes cómo funciona, la optimizas, aunque ellos juegan a mensajes ambiguos, pero la optimizan, tú eres capaz de optimizarla y entonces resuelves rápidamente Instagram y te puedes ir a TikTok. Y es lo que les interesa es que tú estés ahí todo el rato. Y que vayas echando paladas de contenido hasta que algo te dé una pildorita. Exacto. ¿Por qué? Porque de esa manera tú estás ahí, ellos pueden justificar un número de tiempo de X gente que está ahí, y por lo tanto luego los espacios publicitarios valen más, que es la esencia de todo, el dinero, como siempre, por desgracia, o no. Pero volviendo a la premisa, es muy difícil saber de todo el rato. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces la gente que toma decisiones no sabe, no consume contenido, no está, y en realidad esto, pues de nuevo es como todo, te tienes que culturizar. Te tienes que culturizar y tienes que saber cuál es el lenguaje, qué funciona, qué no, por dónde respira, etcétera, etcétera. Entonces, toman decisiones CMOs o brand managers o responsables de marca en el cliente que, bueno, pues, pero no, algo sé, pero no sé, ¿no? Entonces, tienes que, no sé si cederle el mando, no sé si cederle la decisión final, pero sí está muy bien, vamos a poner el término de consejero o una voz relevante a la gente que sabe, que generalmente es el becario. O sea, generalmente es el más joven del equipo, que es el que se pasa, que es nativo digital, que es el que se pasa la vida en TikTok, que no habla con sus colegas por teléfono jamás, y es todo mediante DMs, y que sabe perfectamente cómo funciona, porque viven ahí. El otro día leí que, voy a decir más del 50, 51%, creo que era, 50, 40, 60, da igual, una barbaridad de gente entre 15 y 22 años jamás habían ligado físicamente, presencialmente. Jamás. No había entrado una chica o un chico. Un chico, exacto, nunca. Todo había sido digitalmente, son nativos digitales. Nos parezca bien, nos parezca mal, esto da igual. La cuestión es que es así. Claro. Es gente que vive, que respira, que interactúa, que toda su vida gira en torno a esto.
Yo, teóricamente, soy experto de redes y el otro día una tía una amiga de 29, 30 años me explicaba funcionalidades de Instagram porque ella vive ahí. Claro. Y yo pues, puedo saber cómo operan las marcas, pero no puedo estar todo el día mirando Claro. porque pues, tengo responsabilidades. Claro. No digo que ella no, por supuesto, es una persona muy capaz, pero ella ha crecido mucho más ahí, entonces sabe muchísimo mejor o hipotéticamente puede saber mucho más. Entonces, dale voz, dale crédito, dale su espacio a gente que vive ahí, que navega ahí. Y que es, ¿quién sabe de TikTok? Pues el que está 8 horas en TikTok. Es la persona que va a saber cómo funciona, cómo respira, esto me huele bien, esto me huele mal, esto... no sé si es, como he dicho antes, la última decisión, pero por lo menos escúchales. Y esto también me lleva a que a lo mejor si tú solo sabes de una red o te identificas con una red, focaliza en esa red, ¿no? Si esa persona que sabe eres tú sí. o es tu equipo o has crecido en una masa en esa red, bueno, a lo mejor no tienes que estar en TikTok si no lo entiendes. Por supuesto. Más allá de dárselo a otra persona, que está muy bien, pero decir, oye, yo me quedo aquí, que en esta parte la tengo controlada, que a lo mejor me la como, pero dentro de unos años pues tendré que pasar por TikTok, pero de momento esto lo controlo y voy para adelante. Sí, hay una parte también de quererlo todo, ¿no? Y de querer meterme en todos lados, que tiene que ver con lo que hablábamos un poco antes de piensa bien dónde quieres estar, ¿no? Y es verdad que nunca sabes qué te va a funcionar a priori y una estrategia es disparar a todo, pero si disparas a todo no profundizas en nada. Entonces, si se te da algo bien, efectivamente, trabaja eso, afiánzalo y cuando lo tengas trabajado y afianzado, empiezas a explorar. Yo sí que no recomiendo enfocarte solo en un sitio perpetuamente, porque al final las redes no son tuyas. Mañana te cierran Instagram y ¿qué haces? Entonces, diversificar está bien, pero es una escalera, diría yo. A mí me pasa mucho, por ejemplo, que yo estoy muy cómodo en YouTube, en formato largo o en podcast, y por eso intento más este tipo de contenido. Más allá de que pruebe cositas, que eso es otra prueba, hemos probado tertulias, porque creo que hacia ahí es donde el contenido que yo consumo y que yo entiendo, entonces también es el que creo, por si acaso a alguien le vale de referencia. ¿Vamos con la 4? Vamos con la 4. Yo diría, piensa bien qué tienes tú que le pueda interesar a la gente. Qué difícil esa, ¿eh? Sí, es complicadísimo. Pero, por ejemplo, he escuchado mucho y yo he dicho también muchas veces a marcas, oye, es que tu producto no le interesa a nadie. Que generalmente es una verdad, pero oye, si eres Nike o eres Ferrari, igual no pasa nada. Saca tu producto a todo meter porque es lo que le interesa a la gente. Si eres hamburguesas increíbles, oye, saca tu producto porque a la gente le interesa. Es verdad que si te quedas solo en el producto, los productos son imitables y los relatos de marca no tanto, ¿no? Pero piensa bien qué le vas a dar a la gente. O sea, tenemos que tener en cuenta que la gente... por norma general, está interesada en lo suyo, no en lo tuyo. Entonces, ¿cómo vas a captar la atención de los demás? ¿Cuál es el contenido de valor que les vas a aportar? ¿Es tu producto? ¿Es tu historia? ¿Es historias que te inventas? Porque al final, en esencia, esto va de entretener, ¿no? De hecho, estamos mucho en lo que podemos considerar la era del D-brand, ¿no? La marca no importa tanto, lo que importa es el entretenimiento que me ofrece. El propósito de las marcas está bien, pero ¿cuánto arrastras desde el propósito? Por ejemplo, nosotros trabajamos con una marca de car sharing, ¿no? Y que son eléctricos y que son ecológicos y que son tal. Lo que nos dimos cuenta es que el principal driver de uso no era tanto la no contaminación por ser eléctrico, sino la facilidad de uso para el usuario. Era barato, lo podían aparcar en el centro de Madrid sin tener que pagar peaje. Fantástico. Además, no contamino. Mejor que mejor. Oye, me siento increíble. Pero el propósito no movilizaba tanto, por desgracia, a las personas. Entonces, la gente es egoísta con su tiempo. Yo entro aquí, ¿qué me das tú
a cambio de mi atención. ¿Por qué te voy a prestar atención, ¿no? Claro. Y cuando empiezas a enarbolar discursos de marca, a ti te pueden parecer increíbles, pero quizá al que está enfrente le importa muy poco. Entonces, ¿qué contenido de valor le vas a dar? ¿Le vas a emocionar? ¿Le vas a hacer reír? ¿O es tu producto? ¿O es tu relato? ¿O qué vas a hacer, ¿no? Es compleja y ahí me lo llevo a terreno minimalism, donde nosotros el propósito siempre ha estado claro y asociado a lo que tú decías de la gente utiliza el coche porque lo puedes aparcar cerca, al final es el objetivo que tienes, que es le das facilidad. En nuestro caso nos dimos cuenta que mucha gente propósito ok, pero que lo que quería era una camiseta que le durara 2 años. Claro. ¿Que está hecha algodón orgánico en Portugal? Check. Genial. ¿Que dura más, no se rompe el patrón? Check. Pero quiero una camiseta que la pueda planchar y la pueda secar y meterla en secadora si hace falta y que me dure 2 o 3 años. Claro, es el propio beneficio personal, ¿no? Claro. Y esto aplica lo mismo al contenido, porque el contenido no deja de demandar algo del usuario, que es tiempo y atención. Y las redes son un supermercado infinito y gratuito de contenido. Entonces, ¿por qué te van a prestar atención a ti? ¿Por qué te voy a dar follow? ¿Por qué te voy a seguir? ¿Por qué no te voy a silenciar? ¿Por qué no te voy a dejar de seguir? ¿Por qué me vas a interesar? ¿Por qué me vas a interesar, ¿no? Entonces, para mí es eso. Piensa muy bien, ponte muy bien en la cabeza del de enfrente, ¿no? De la audiencia a la que pretendes conquistar, con el público con el que pretendes conectar. Porque en esencia esto va de entretener, es la era del entretenimiento. Y tú mismo, si te quitas el traje o el disfraz de responsable de una marca, cuando tú entras en redes, A entretener. ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿Te quieres reír? ¿Te quieres... gatitos que le dan con la farpa a un perro. Exacto. Entonces, tienes que encontrar un fino pero buen equilibrio entre te entretengo y también construyo mi marca, ¿no? Que ese es otro tema, ¿no? Pero tiende a pensar que lo que te interesa a ti como marca y como responsable de una marca y los objetivos que persigues como marca, a la audiencia generalmente no le suele interesar. No sé si lo vas a tocar, pero ¿es necesario que todas las marcas estén en redes sociales o en la comunicación? O a lo mejor tenemos un nicho que sea muy claro con algo que hago y me centro en eso porque estoy pensando en health, en salud, ¿no? Es decir, no necesito una masa de 100.000, 1.000.000 de personas. Necesito 100 personas que vayan a utilizar mi producto o 10 personas si es algo muy de nicho. A esa gente también hay que llegar, pero a lo mejor el sitio no es a través de redes sociales ni nada por el estilo. Es en un congreso o, como te has dicho, en un bar. ¿Las marcas tienen que estar en redes? No. No tienes por qué estar en redes. Las redes son una herramienta más. Es un tentáculo más de lo que es, ¿no? el pulpo que es tu marca y de todos sus assets de branding y de construcción de la marca y de comunicación para transmitir los mensajes de la marca. No tienes por qué estar. Lo que pasa es que no estar tiene un coste. Como estar tiene un coste, exacto, por supuesto. Exacto. Tú tienes que decidir si quieres estar o no. ¿Qué es lo que pasa? En mi opinión, las redes sociales representan el marketing digital y en concreto las redes sociales son la mayor revolución del marketing y el branding porque nos permiten cosas que eran impensables, ¿no? Antes los medios o los canales que tenías eran los que llamamos clásicos o tradicionales, la televisión, o sea, el spot, o la telepromo, la cuña de radio o la gráfica, o lo que sea, ¿no? Poco más. Y ahora de repente tienes canales gratis, vamos a decir así, o sea, te ceden el espacio y luego tú lo que te quieras gastar en rellenar con el contenido, pero que te permiten muchísimas cosas, construir tu marca, probar mensajes, conectar con distintas audiencias, cada vez más difíciles, ¿verdad? Pero si lo haces bien, hay marcas que se han construido íntegramente desde lo digital y están en la puta cima, desde el Vicios, Oatly, Plátano Melón, Barceló, Liquid Death, o sea, todos arrancan ahí, tienen muy claro lo que van a hacer y lo hacen de forma increíble y apuestan muchísimo.
pero te ofrecen unas ventajas brutales. Tener que estar, no tienes por qué estar. Ahora bien, tener una buena presencia digital es crucial, vamos a decir, porque sabemos que más o menos el 75% del proceso de compra el usuario lo realiza de manera unilateral. Es decir, que cuando generalmente va a tu página web o a tu tienda física, él ya sabe que te va a comprar. Él ya ha decidido comprarte. ¿Por qué? Por lo que ha visto principalmente en tus redes, por lo que ha podido encontrar en tu web, por lo que ha leído en las reseñas de Google o de Amazon. Es decir, hacemos un rastreo digital de lo que nos va impactando y más o menos nos va convenciendo y nos hacemos una idea y entonces cuando llego a tu web digo, es que ya sé que voy a comprar. O sea, tú no tienes ningún control Sobre qué voy a hacer yo. en esa interacción. Total. Qué duro y qué complejo a la vez. Claro, sí, es duro y es complejo, pero por otro lado permite, vamos a decirlo así, permite a marcas como Minimalism aparecer, crecer, prosperar y comerse el mundo como vais. Porque antes la única manera de hacerlo era de comunicarte y de amplificar a la gente, que ahora te esté comprando un tío, me voy a poner de Badajoz o de Irlanda, como os comprará, antes era impensable, inviable. Y solo las grandes marcas que tenían pasta para permitirse una campaña nacional o regional, en televisión, en radio, tal, podían, ¿no?, tener la capacidad de amplificarse tan masivamente. Curioso, ¿eh? Y es duro porque habrá gente que nos escuche y diga, bueno, lo fácil siempre es no hacer redes sociales, cuando al final te estás limitando. Y aquí lo que animo a la gente es que ellos y ellas analicen cómo lo hacen. Quiero decir, igual que tú has dicho, yo entro a una web y sé lo que voy a comprar, es necesario que cuando alguien vaya a comprar, que analice cómo lo hacen ellos y ellas, porque eso a lo mejor se lo pueden llevar a la estructura de la publi o de las campañas que quieren hacer en redes sociales. Por supuesto que sí. O sea, y lo hemos mencionado antes, ¿no? Nosotros, para bien o para mal, somos dos cosas a la vez. Soy el vendedor y el comprador. Claro. Tú eres el vendedor y el comprador, porque es vendedor de tu marca, pero es comprador de otras, en el mismo, ¿no?, el mismo bazar, vamos a decir. Entonces, efectivamente, muchas veces se nos olvida conectar ambos personajes. Claro. Yo luego muchas veces digo, pero tú eso que estás posteando, si tú no fueses el responsable de marca, ¿lo consumirías? ¿Te interesaría? Y muchos dicen, no. Entonces digo, pues entonces, a ver, muchas veces tú no coincides con tu target, es verdad, pero muchas veces sí, y hay una especie de olfato, ¿no?, que dices, esto no tiene interés, o sea, parece que es interesante por cómo cuenta la marca como tal, pero realmente, si tú te quitas ese traje y te pones enfrente en el espectador, dices, ¿tú lo verías? ¿Tú le darías like? ¿Tú cuando estás tumbado en la cama viendo, tú quieres ver esto? No es lo que quieres ver, ¿no? Total. Entonces, tenemos la capacidad, si somos capaces de abstraernos o de analizar desde la marca nuestra posición como usuario, como consumidor de contenido, como comprador, efectivamente podemos extraer información valiosa de yo esto no lo haría, o yo esto sí lo haría, o esto me parece relevante o no. Entonces, cuando lo aplicas, cuando te pones gafas ¿no?, del profesional y tratas de aplicarlo, pues ya te da pistas, ¿no? Claro. De qué hacer y qué no hacer. Vamos con la quinta. Vamos con la quinta. Yo diría que tiene que ver con lo que hemos hablado del entretenimiento y el término contenido, y esto es un matiz, pero los matices son importantes, que es un cambio de verbo, y es no haces contenido, produces contenido. Vale. Produces contenido. ¿Qué significa produces contenido y no haces? Pues que como todo, cuanto más tiempo pasa, más maduran, ¿no? Las redes ya no podemos decir que son canales incipientes, ya son canales maduros, hay muchísima gente, y todo se profesionaliza. Todo se profesionaliza. Aquí estamos, en este entorno, con cámaras profesionales, con micros profesionales, o sea, todo se profesionaliza. Antes valía con el móvil y ahora ya... A ver, lo que prima es la calidad del contenido, Claro. da igual cómo esté hecho, Eso. es verdad. Pero es que ya hay contenido muy bueno, elevadísimo desde la factura de la producción, ¿no? Claro. Entonces, significa que la producción es más ambiciosa.
es más recurrente, es más capaz, la calidad se eleva. No solo tiene que ver con la factura de la producción final, sino desde la ideación, desde la guionización, desde el todo, desde el todo. O sea, estás produciendo. De hecho, a mí me gusta decir, cuando doy clases o cuando hablo con marcas, me gusta decir, tenéis que dejar de pensaros como marcas a pensaros como pequeñas productoras de contenido. Marcas que lo han tenido claro, como Corona, la cerveza, están desarrollando in-house sus propias productoras. Claro. Muchas marcas tienen, el Santander o BBVA tienen sus propios equipos internos con gente, porque es más difícil, porque es más difícil, más profesional, más exigente. Los propios, vamos a decir, creadores de contenido, que los separamos de los influencers. A mí un influencer es alguien que trata de influir desde su lifestyle, y un creador de contenido es alguien que lleva a la ejecución sus ideas, podemos decirlo así. Pero ojo, ya tiene una factura increíble. Claro. Es gente que demuestra tener un talento tremendo y que lo potencia a través de producciones fuertes. ¿Qué significa esto? Significa que el quote de Instagram graciosete, que pues ya seguramente con eso no vayas a ningún lado. De hecho, se establecen, hay millones de modelos dentro de la estrategia de la creación de contenidos, pero podemos hablar de dos velocidades, ¿no? De un contenido más diario, más orgánico, que oye, tengo que alimentar a la bestia y tengo que estar un poco ahí, tengo que mantener caliente el fuego, y entonces voy generándolo de forma sencilla, pero luego hay Tiene que haber uno que defienda. grandes impactos donde la gente ya se deja su pasta, sus pelas, sus recursos, cuenta con caras conocidas, hay talento detrás, más. Entonces, tienes que producir buen contenido. Aquí hay una cosa que la gente a lo mejor se puede llegar a agobiar con la parte de producción, es que tú tienes que producir cuando tienes algo que defender, ¿no? Un Grupo Santander, un Movistar, me imagino. Tú tienes que defender, no puedes sacar un story como puedes sacar tú, o como desde tu empresa puedes decir, pues saco algo más casero. Entonces hay que entender muy bien en qué momento está cada uno, porque si tú tienes una marca que te van a estar juzgando, que te van a estar mirando, estás produciendo. Si eres un creadora de contenido, una empresa pequeñita, y quieres hacer, oye, este es mi look y esta es mi camiseta y no sé qué, a lo mejor lo puedes hacer de una forma más natural. Sí, yo no estoy hablando de que de repente tenga que ser, que parezca Hollywood. Claro. No estoy hablando... Ojo, si tienes capacidad, hazlo. Eso Sí, siempre. a ver, sí. ¿Puedes hacerlo? Hazlo. Si puedes hacerlo, hazlo, pero es verdad que aparentemente, según vamos viendo, el contenido crudo, raw, que llaman, ¿no? En TikTok funciona mejor porque la gente se identifica más. O sea, pero luego hay auténticos genios y bestias del montaje. O sea, que tiene que ver... No tiene que ver tanto con que vayas a rodar, vamos a poner unos cinematográficos en 16 milímetros y es un 16 novenos y parece de repente que, ¿no?, que eres Spielberg. No se trata tanto de eso, sino que todo lo que tiene que ver con la ideación y manufacturación o creación de ese contenido hasta que lo posteas, tiene que tener calidad. Y eso significa desde la propia idea, desde el guión, desde el montaje, desde la música, No significa que tengas que rodar como si se rodase cine. Lo puedes rodar con iPhones o con teléfonos, me da igual. Pero tienes que pensar que entretener y captar la atención es difícil. Entonces, estás produciendo. Y por supuesto, estás produciendo significa mucho audiovisual. Claro. Mucho audiovisual. Puedes encontrar tu sello, puede ser todo tú con la cámara, a ti hablándote, vale, pero que sepas que tienes que producir con la idea de tengo una audiencia a la que tengo que seducir. Qué interesante, eso me ha gustado mucho. ¿Sexta? Sexta. Tocando todos los palos, yo creo esto... Sí, bueno, en realidad todo está... Todo está, claro, es que estoy diciendo todo el rato lo mismo con distintas palabras. Tiene que ver con lo que acabamos de decir, entronca muy bien, y es que hay que redefinir tu concepto de competencia. Vale. Tu competencia entendida desde una perspectiva tradicional es todo aquel que hace un producto similar al tuyo que pueda robar un comprador. Es decir, la alternativa que tiene un comprador a comprarte a ti.
nuestro caso es un ICLO, por si alguien... Un ICLO, por ejemplo, por vuestro caso es un ICLO. Pero en redes sociales tú no compites por la compra, compites por la atención. Entonces, ¿quién es tu competencia? Todo aquel que roba la atención de tu audiencia. Total. ¿Y quién es esa gente? Todo el mundo, todo el mundo. Porque aquí no pasas por la calle Serrano. Esto es infinito. Yo me puedo ir a ver a quien quiera y seguir a quien quiera. Entonces, claro, competencia es todo aquello que roba la atención de tu audiencia. Eso significa que estás compitiendo contra todos y cada una de las personas y perfiles y marcas, influencers y tal, que suben contenido. Ese es el nivel, esa es la competencia. Hace poco estábamos hablando con un cliente que había hecho también un video podcast y decía, entonces estamos hablando de cuánto de transgresor, el tono del programa, etcétera, ¿no? Y yo les veía un poco conservadores y tendría a empujar, oye, y entonces en un momento dice, pero es que, dije, a ver, es que si no, hay peligro de que no funcione. Hombre, ya estamos haciendo mucho más que nuestra competencia no ha hecho esto. Digo, ¿Qué competencia? Digo, claro que sí. Tú estás compitiendo contra creadores de contenido increíbles que no tienen ninguna línea roja, que dicen todo, hablan de todo, lo suben todo, no tienen ningún tipo de problema. Y además sabemos que todo aquello que opera, ¿no? fuera del mapa de territorio habitual de las marcas, todo lo que es polémico, todo lo que es tal, es lo que más atrae. Claro. Que, cuidado, ya sabes, ya lo hemos hablado alguna vez, no soy yo muy... Te estás jugando tu marca, te estás jugando tus redes. Sí, yo no creo, no soy un defensor a ultranza de la disrupción pura y de tal, creo que les sirve a algunos, pero bueno, que es verdad que tu competencia es todos, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta, porque cuando tú creas una pieza de contenido, un post, y lo miras y dices, ¡buah, qué atrevido! Pero atrevido mirando desde dónde, desde tu marca o desde lo que hay ahí. Porque, claro, igual eres el fuerte de tu pueblo, pero te vas a subir al... Claro, te vas a subir al ring con Mike Tyson. Entonces, cuidado, ¿no? Esto cualquier persona que compita... Esto puede ser, ¿no? Que hay alguien que tenga una marca y diga, no, en España vamos creciendo. Vale, méteme una publi a Estados Unidos, a ver qué pasa. O empieza a jugarte tus fichitas en Alemania, en Francia, a ver qué opina la gente, ¿no? Nosotros en Minimalism estamos en ese punto de vamos a tirar publis a Estados Unidos, a ver por dónde tira la gente. Y es un momento complejo, porque dices, bueno, puede encajar, no puede encajar. Aquí alguien puede haber oído hablar de Minimalism o no, pero allí no. Claro. Entonces tienes que volver a hacerte tu sitio, volver a competir con todo lo que hay en el mercado. Sí, por supuesto. Y es muy difícil. Y es un trabajo de paciencia, de consistencia, de perseverancia y de estar ahí. O sea que también vivimos en la era del retorno rápido, ¿no? El short term, ¿no? El short term. Entonces, ya sabemos que como todo es medible y queremos que yo meto esto y me meto uno y mañana lleguen dos, este es un gran enemigo, este es otro tema, el corto plazo versus el largo plazo. Entonces, hay que tener un poco de paciencia y un poco o mucha. Bueno, tú lo sabes como creador de contenido que la curva es así, que tú tienes que meter, o sea, levantar el avión es lo que más cuesta. Total. ¿No? Luego ya cuando es la velocidad crucero ya va ahí, tú ya, pero levantarlo del suelo es donde tienes que quemar la gasolina y donde tienes que ser paciente, sin duda. Ese simbolismo del avión me gusta. Los 2 primeros minutos son los más peligrosos. Exacto. Y los que más cuesta levantarlo. Y lo que más cuesta, donde quemas todo. Déjate llevar y disfruta. Exacto. Échate la siesta si puedes. Claro. Se puede, sí. Que nunca se puede, pero puedes bajar un poco. Vamos con la 7. Venga. La 7 yo diría, por resumir, que es el Trend Detox, dicho así en inglés que suena muy... vale, el Trend Detox. No, pero realmente es... Y entronca con un poquito lo de antes, pero es foco en una práctica habitual, que es piensa bien qué cosas haces. O sea, al igual que tienes que pensar bien en qué red estás, tienes que pensar bien qué contenido haces. Porque, de nuevo, cada contenido requiere de un tiempo, unos recursos, un equipo que está haciendo algo y tiene un coste de oportunidad. Si hago eso, no estoy haciendo lo otro. Entonces, como las redes son tan vertiginosas
Al final, una red social es un reflejo de lo que pasa, ¿no? Es una versión digital de la vida no digital o analógica. Y aquí están pasando todo el rato cosas. Cuando salga esto igual ya ha pasado, pero Montoya, la isla de las tentaciones y no sé qué, está movida. Y entonces están pasando permanentemente. Hay trending topics, hay tendencias, hay real times. Y entonces es muy tentador, y lo vemos mucho, vemos mucho a las marcas tratar de sumarse a estas olas, ¿no? Son olas y entonces, joder, ha pasado lo de Montoya, voy a subirme, voy a hacer tal. Porque si toca, muchas veces. Uno, porque toca, porque te resuelve la papeleta del día, no sé qué poner y mira, aquí hay una oportunidad. Y luego porque es verdad, si lo haces bien, te ofrece una posible viralización o una visibilidad sobre tu marca que de otra manera a ti generar esa ola es imposible, ¿no? Claro. Pero ser viral o ser visible quizá no significa nada o no te aporta nada de valor. Eso sí lo consigues, ¿no? O incluso te aporta un valor que no sea positivo. Por supuesto. O sea, yo imagino un Montoya de estos, que sé lo que es de casualidad, porque no veo esa mierda, en un minimalism. No tiene ningún sentido. Un puto sentido. Ninguno, por supuesto. Es un buen ejemplo. Piensa si eso tiene sentido para tu marca. Aquí hay una diferenciación y es una puntualización que me parece muy interesante. Si no trabajas para tu marca, quizás estás trabajando para la plataforma. TikTok, Instagram, Facebook son cuartos vacíos, son calles vacías. Y eres tú el que pones tu escaparate y pones tu contenido y pones tu tal, pero ellos viven del contenido que tú y yo generamos, tú y yo y todos los que estamos ahí. Si tú te paras y no haces nada, si nadie hace nada, la red muere. Claro. Entonces, a ellos les interesa muy mucho que tú estés todo el rato haciendo, por eso también las variaciones de cómo funciona y demás, les interesa muy mucho que tú estés todo el rato haciendo. Y les interesa muy mucho que te sumes a los challenges, a los trends, les interesa, porque tú estás ahí. Pero quizá lo que estás es metiendo recursos, inversión para rellenar la plataforma, que le interesa que haya mogollón de contenido, pero quizá no repercute en positivo para ti. No está construyendo la marca que tú quieres, ¿no? Y ahí, una vez más, volvemos al pensamiento crítico y al ser muy consciente de por qué haces lo que haces, cuándo lo haces, dónde lo haces, ¿no? De hecho, una de las problemáticas con la facilidad que hay hoy en día para crear, porque antes, ya lo hemos dicho, hacer un spot estaba al alcance de unos pocos, una campaña de radio también, pero hoy en día, mal que bien, con una pequeña inversión y si te buscas un poco las vueltas, puedes hacer un podcast, puedes hacer un video podcast, puedes grabarte reels, puedes hacer tantas cosas, que el problema no es qué hacer. La decisión crítica es qué no hacer. Claro. Es tan importante qué haces como qué decides no hacer. Te puedes sumar a esta tendencia y puedes meterte en esta conversación y puedes hacer un video podcast y ahora puedes sumarte a los hilos de threads y ahora puedes no sé qué, porque poder se puede. Puedes abrir un Pinterest y puedes crear un canal de difusión y puedes, venga, hagamos un videoblog y poder se puede. Pero ¿debes? Yo creo que lo más difícil, y no solo a nivel de marca, o sea, también a mí a nivel personal, yo desde hace 2 años decidí videoblog cuando viaje asociado a temática autónomo, traerme a gente que me parece interesante para sacar un tema que puede inspirar a personas y que el objetivo que hablábamos en la segunda o tercera variable que hablábamos antes es que la gente conozca Minimalism y si quiere convierta, sino que me compre un libro o que me contrate para una charla. Era como, vale, si consigo cuadrar todo esto, tengo un objetivo. ¿Eso significa que tengo que estar en threads en TikTok? Pues mira, yo no llego a todas. Entonces me ciño a aquellas que yo disfruto consumiendo. Claro. Pues eso fue un poco la tesitura y también obviamente lo que hacemos en Minimalism, que es, oye, las que ya tenemos controladas vamos a seguir metiéndole esto y a lo mejor no hay que subir más contenido en Minimalism, sino que es este contenido que ha funcionado, metámosle una publi o trabajamos sobre eso a nivel de imagen como si fuera un escaparate. Por supuesto. No, y tú tienes una estrategia, en mi opinión, que es buena, sobre todo porque te diriges. Yo hago las redes que consumo. Claro. Y a priori ya suena muy bien, porque mal que bien vas a ser más experto ahí Claro. que tener que aprender TikTok, que si ya no la consumes quizás no te llama la atención. Claro. Si no te llama la atención, quizá indagar sobre ella no te apetece. Si no te apetece, total. Quién sabe, nunca se sabe. Pero es una buena guía. Oye, aprieta ahí donde tú veas que te sientes cómodo, porque al final, esto no de trabajar de lo que te apasiona, pues hay una parte de esto es un puto coñazo, como no te mole. Es tu peor jefe, Sí, porque sí. siempre le vas a tener que deber cosas. Exacto.
una buena definición de redes sociales. Siempre vas a verle algo. Sí, pero guau, es inmisericordia. Totalmente. Entonces nos citamos de tendencias. ¿La 8? La 8, pues tiene que ver con los procesos y tiene que ver con los ritmos. Es decir, las redes sociales son veloces y totalmente efímeras, ¿no? Es como yo digo que son bengalas en el cielo. Ocurren una cosa y otra y otra y otra. No hay más atención, aparece otra y ya se no, ya está. No, de hecho, esto es lo que dicen siempre. Dime un reel que viste ayer. Bueno, es que ahora estoy bastante viciado con unos del canal de Cora que hace doblajes. Sí, lo conozco. Hace años que subió vídeos largos de YouTube, ahora los hace en no he visto. y en Shorts. Y te descojonas. Yo le veía en YouTube también. Pues ahora lo estoy viendo en cortito y es que le apaga el cerebro, me parece divertido. Bueno, pero le conocía. Bueno, da igual. Pero si me preguntas en podcast, te digo que esta mañana hemos escuchado una hora de Huberman hablando sobre ansiedad con un experto y cómo lidiarlo y cómo eliminar la voz que nosotros mismos creamos, que nos da conceptos negativos de nosotros. De nosotros, cómo te hablas a ti mismo. Mira, esto me interesa mucho. Pero yo prefiero centrarme en ese contenido porque es como... Era Chris Richardson, creo que era él. Lo puedo poner en la isla. Y hablaba mucho de esto. Entonces, ese aprendizaje me lo quedo. El reel de gracias, pues no. O sea, la cuestión es que, lo preguntaba porque te hacía la pregunta que es un poco así, tramposa o con intención, pero es verdad que consumimos mucho y nada trasciende, y nada empapa y nada queda por la velocidad, nos guardamos mil millones de cosas, qué reflexión tan, y luego nunca vuelves a mirarla, o sea, trasciende poco, porque es tanta avalancha de contenido, tenemos tanto acceso a contenido tan veloz, tan adictivo, ¿no? Contenido con glutamato, es una cosa loquísima. Que va todo tan rápido, de forma tan efímera, la gente mira allí, luego mira, es un partido de tenis, ¿no? Está mirando aquí, entonces... ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con que las marcas que trascienden tienden a ser ágiles. Hay un punto de agilidad que no puedes perder. ¿Y qué significa eso? Que rompe mucho con el patrón tradicional, arcaico y de toda la vida de los procesos que se llevan en la generación de piezas de comunicación, que lleva una petición, un briefing, y entonces una propuesta, y entonces unos filtros de aprobación, y hay que mirar, y no me atrevo, y tal. Cuando te quieres dar cuenta, ya no encaja. Y efectivamente, como que te zancadillea, ¿no? Cuidado, que no estoy diciendo que tengas que estar disparando como una metralleta. Estoy diciendo que la actitud tiene que ser más de pedir perdón que permiso. Oye, yo tengo que ser ágil, tengo que reaccionar, tengo que... y fíjate, no tanto con la generación del contenido, sino con tu propia presencia digital, que esto tiene que ver con que cuando tú posteas, esto no es tu balcón del pregón, esto no es yo vengo con mi marca y cuento mi movida y me largo. Si lo haces bien, si tienes suerte y lo haces bien, quizá la gente te escucha y te habla. Entonces, tú también tienes que estar ahí, tienes que estar respondiendo, tienes que estar, ¿no? Si alguien te escribe, aunque te insulte, pues tienes que estar ahí defendiendo el cuartel. Y entonces, hay un punto de cintura, de agilidad, de presencia o de omnipresencia casi, o de foco ahí, que eso, es mucho la figura del community, ¿no? Pero que el propio community que tenga más perdón que permiso. Yo tengo que estar aquí y esto, porque esta es otra, asume los riesgos, ¿no? de estar en redes. Aparte de lo que hemos dicho del becario, explícale muy bien al becario los valores que tiene la marca, cuál es el límite para que entre o no entre, para que ese tipo de errores no se cometan. Sí, pero que muchas veces... Va a pasar. Sí, porque son las bases de la comunicación, ¿no? Ya lo sabemos, la mayor parte de los dilemas humanos provienen por taras y fallos en la comunicación, que sabemos que es lo que yo quiero decir, de lo que yo quiero decir, a lo que yo digo, a lo que tú escuchas, a lo que tú interpretas, hay 4 posibles zancadillas. Entonces, yo puedo tener la mejor intención del mundo, pero en la trayectoria, en ese viaje que realiza el mensaje,
puede pasar de todo y así nos va muchas veces, ¿no? Que de hecho la clave está en pasar más tiempo explicando lo que has dicho que diciendo. Claro. Entonces, tú puedes, pero oye, muchas veces el fulgor del momento ¿no? Y te puede poder y entonces vas a tener patinazos, pues no pasa nada tampoco. Claro. Incluso una marca humana, entre comillas, que diga, oye, no, esto no está bien, nos hemos equivocado. Sí, dilo, no pasa nada. Pero es que además no hay crisis ya que 100 horas dure. Exacto. O sea, es que viene alguien, se ceban contigo, porque tal, y tú, bueno, pues aguantas un poco los golpes y como los... la bengala que viene Exacto, que mañana va a venir otra cosa y se van a ir. Claro. Y vas a tener, de hecho, sin dar nombres, pero polémicas recientes que ha habido con marcas, hablando con ellos, nos han dicho, a ver, nos ha resentido un poco la imagen de marca, pero nos ha dado una visibilidad que ya quisiésemos. Entonces, te da mucha visibilidad, te damnifica un poco la imagen de marca, pero tú luego haces la recuperas. Luchas, sí. Ya está, la recuperas, tú mantienes tu trayectoria y la recuperas. Entonces, de hecho, que esa idea de que hablen de mí, bien o mal, pero que hablen, pues no Puede sumar. Puede sumar, sí. Entonces, hay un punto de entender en el territorio en el que estás, entender que, oye, las redes sociales no son tu balcón de pregón, no es el patio de tu casa donde tú mandas, es un terreno de juego donde tú decides entrar a jugar. Te van a dar patadas, es un partido, no puedes pretender jugar un partido y que no te den alguna patada, pues algo te llevas, pero no pasa nada, o sea, que son las reglas del juego, si no, no estés, ¿no? Entonces, pero hay un punto de mentalidad ágil, de estar al toque, de estar al quite, de tener cintura, de saber responder, y para mí es eso más perdón que permiso. Vamos a probar y si patinamos, pues no creo que vayamos a cerrar. Sí, no creo que Minimalism vaya a quebrar por un mal post. No, yo creo que quebraría por otras cosas. Pues sí, pero no por eso. Pues si vamos abriendo tiendas, quebramos. Exacto. Vale, me gusta. Procesos y ritmos. 9. Diría que tiene que ver un poco con lo anterior, pero que es, y esto es más un ideal, es difícil, pero busca tu voz, Vale. busca tu voz. Y úsala. Sí, veo muy pocas marcas innovando, todas van a rebufo. Todas van a rebufo de creadores de contenidos, de tendencias, pero pocas de repente te sorprenden con un formato. Me lo voy a inventar. Un podcast que va marcha atrás. Me invento, ¿no? Por ejemplo. Vale, que o sea, no tiene ningún sentido, no lo hagáis, pero de repente dices, hostia, o sea, porque las marcas en teoría tienen más estudios, tienen más interés, tienen más recursos, deberían quizá investigar un poco más. Y no hablo solo de recursos, hablo de tu tono de voz, de tu personalidad de marca. Mi obsesión, más allá de mi teoría, mi visión y mi obsesión, y es donde, desde mi empresa, desde Goodness Prevails, donde estamos haciendo cada vez más fuerza, y es además cuando obtenemos el feedback de clientes lo que más suelen resaltar, es que creamos personalidades de marca y formas de hablar diferenciales en un mundo ultra saturado, ¿no? Mi obsesión es esta. Yo creo que precisamente en un mundo tan saturado, de tantos players, con tanta gente hablando, diciendo lo mismo, donde da igual si eres una empresa que tienes millones y millones de dólares para comunicar, que si eres una pequeña startup de un pueblo de Teruel, al final compites en un perfil de Instagram. O sea, los dos estáis en la calle Serrano. Totalmente. En el mismo centro comercial, estáis compitiendo en el mismo escaparate. Y un tío que tenga mano en un pueblo de Teruel, parece que yo soy de un pueblo de Teruel, o sea que orgullo a mucha honra. Pero que te puede destrozar, y de hecho te destroza. O sea, entonces, creo que con tanta gente, con tantas posibilidades, realmente uno de los mayores assets de diferenciación es la personalidad y el tono de voz que tú desarrolles. Y tu personalidad no solo tiene que ver con cómo hablas, sino cómo innovas o qué medios utilizas o qué formatos incorporas o desarrollas. Netflix lo hizo con las lonas. De repente Netflix era las lonas. O sea, capitalizó un formato.
Y ya todas las lonas que tenían un punto de, ¿no?, medio disruptivo era como, mira, Netflix, ¿no?, haciendo otra lona. Entonces, busca esos lugares que son propios de tu marca. Trata de construir una personalidad diferente, fuerte, propia. ¿Cómo se hace esto? Pues es difícil, para eso llámanos. Que enlace la parte de abajo. Sí, aquí, donde lo ponga, por aquí. Sí, pero mucha obsesión con eso, porque si no, todo se parece y todo suena igual, ¿no? Claro. De hecho, nosotros hacemos un ejercicio que es doloroso, pero que es interesante, y es cuando vamos a un cliente, cogemos su perfil y los de lo que considera su competencia directa, vamos a decir, lo que hemos hablado antes, productos similares, los ponemos iguales y les quitamos la cabecera. Decimos cuál es cuál, y todos se parecen. Claro. Hay algunos que se diferencian quizá lo que más por el color corporativo, uno rojo, otros azul y pues temas. Pero ¿dónde estás tú, ¿no? Claro. ¿Cuál es tu lugar? ¿Cómo te quieres diferenciar? Exacto. Para mí eso es una de las cosas más difíciles y que creo que a la gente que nos está escuchando más ansiedad, entre comillas, le puede dar, ¿no? Decir, vale, ya sé, hemos visto el punto de, oye, ¿qué me hace algo diferente? ¿Cómo comunicas eso? Si lo tienes, que eso lo tienes, sí. ¿Y cómo te diferencias de la competencia? Que para mí es totalmente clave. También puede ser competencia, que para mí es totalmente clave. También puede ser, y para bajarlo un poco, claro, con la estrategia de marca no doy bandazos hacia ningún sitio y, por ejemplo, nosotros en Minimalism es esta estrategia a nivel de contenido, a nivel de limpieza, a nivel de viajar y buscar sitios que sean totalmente aesthetic, es largoplacista. Es decir, vamos a estar un tiempo comunicando que somos el silencio, limpieza, sencillez, porque el producto que te vas a llevar es eso. Es eso. Y la marca es eso. Entonces, juntarnos a una cosa que sea una variable o algo que sea totalmente diferencial, oye, si busquemos la diferencial dentro de lo que podemos comunicar, ¿no? Es complicadísimo. No, es difícil y además, tú lo has dicho, requiere compromisos y matrimonios, ¿no?, con conceptos o con ideas o con valores a largo plazo, porque es así como te construyes. Pero a largo plazo, precisamente, es cómo te construyes y es como al final la gente te acaba percibiendo. O sea, yo en esta idea de cuidado con seguir las tendencias, cuidado con decir lo que todo el mundo dice, cuidado... Cada vez creo más, y cuando hablas con creadores de contenido, Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario, demás, o Isma Galancho, los dos dentro del mundo de la nutrición y demás, que es algo que me interesa, no me gusta, pero le escuchas y dicen, yo pienso lo que yo quiero decir, yo soy egoísta con mi contenido, o sea, yo creo esto y entonces soy consistente y a lo largo del tiempo, obviamente, dice las cosas como las tienen que decir, están pensando en cómo su audiencia quiere recibirlas, etcétera, etcétera. Pero están creando contenido sobre lo que ellos creen y lo que les gusta en torno a los valores que defienden, ¿no? De hecho, para mí, un ejemplo de Fitness Revolucionario de Marcos es que todo el mundo pivota el podcast a video podcast y él ha decidido... Yo hago mi podcast porque, o sea, y sí que hace parte de vídeo cuando lo graba, pero lo hace por Zoom. No lo hace asociado a un estudio, 4 cámaras, donde todo el mundo está derivando de eso, porque él se ciñe a la capacidad que tiene con su contenido y a la calidad del vídeo. Sí, no, es yo hago esto y hago esto. Y todo el mundo te puede recomendar, hazlo en vídeo, porque sí, bueno, pero yo quiero hacer esto y defenderás eso. Y oye, no pasa nada, o si pasa, pues es lo que has querido defender, pero por lo menos es tu voz, eres coherente, ¿no? Contigo y con lo que tú crees y con lo que vienes a contar y tiene que ver un poco también con lo que has dicho tú antes. Yo me manejo bien en estos canales, pues estos son los que defiendo, ¿no? Y entonces para mí esto es actualmente un pedazo de reto. Encuentra eso que te hace a ti ser tú. De hecho, cuando me preguntan sobre creatividad o tengo charlas sobre creatividad o lo que sea, ¿no? Y hablamos, y mucha gente me dice cómo ser más creativo, cómo se potencia ser más creativo y demás. Y yo soy muy cauto con porque, bueno, no hay forma, o sea, no es una fórmula, pero más allá de eso no se trata de creatividad sin control, de ser creativo porque sí, sino de cómo ser más creativamente tú, o sea, cómo utilizar la creatividad para potenciarte a ti, no sencillamente creatividad por creatividad, el chiste por el chiste, ¿no? Y creo, sí, esto es...
Busca tu voz, punto 9. Busca tu voz. Punto com. Pues es un poco es un poco resumen de todo, es un chimpón final, y es que las redes no son un canal y no son un oficio, son una mentalidad. Es decir, y sí, las redes es una mentalidad, no las puedes aprender. Que sí, un poco, ¿no? Pero es cómo las confrontas. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en publicidad y yo entré y no sabía escribir una cuña de radio y a los 2 meses ya sabía. Sabía la técnica, ¿no? Sabía que 20 segundos eran 8 líneas a este espaciado, con esta tabulación, más o menos tantas palabras y que la entonación era tal. Aprendías a escribir una cuña, a escribir un guión de tele o a escribir un guión de corto, o no, aprendías una tele y luego ya estaba tu talento natural para hacer más o menos gracia, para escribir de esta manera o de otra, para encontrar enfoques distintos. Pero no deja de ser un oficio. Piensas, pero es un oficio, ¿no? Aprendes a hacer televisión, una gráfica, pero piensas en un marco. Las redes son otra cosa. Para mí la mejor palabra es una mentalidad. Tienes que enfocarlas y enfrentarlas con una mentalidad distinta. ¿Y cuál es esa mentalidad? Que yo llamo mentalidad de laboratorio. ¿Por qué? Porque en realidad nadie sabe nada. Lo están cambiando todo permanentemente, para empezar, ya lo hemos dicho varias veces, pero nadie sabe nada, porque lo que te funciona a ti, igual a mí no me funciona. ¿Por qué? Porque Pepe es Pepe y Pablo es Pablo. Y tú tienes tu tono y tienes tu audiencia, yo tengo mi tono y tengo mi audiencia, y lo que en ti suena auténtico de cojones, en mí suena falso, y viceversa. Y eso es lo bonito, que tú tienes tu marca, yo tengo mi marca, y tú tienes tu tono, yo tengo mi tono. Entonces, nadie tiene verdades absolutas aquí. Nadie. Y por eso a mí me gusta la mentalidad científica de laboratorio, donde no hay una verdad cerrada y concluyente. Es yo voy experimentando, yo voy probando, yo someto las cosas a test, lo paso por el microscopio, analizo y llego a conclusiones hoy y puedo decir que hoy esto que he hecho ha funcionado así. Pero no significa que mañana va a volver a funcionar. Puedo sacar una especie de patrones, puedo volver a intentarlo, sacar conclusiones, pero esto está vivo. Es una evolución permanente. En el podcast de Sangre de Unicornio, yo lo pongo muchas veces como ejemplo, del mismo programa tienen un clip con el fundador de EcoAlf contando por qué EcoAlf se llama EcoAlf, que parece un contenido, ¿no? Que, hostia, nunca lo ha contado, qué interesante. Y luego ellos en programa contando un caso sobre Stanley, sobre una marca que hace una acción, más o menos contenidos similares, y uno tiene 100.000 reproducciones y el otro tiene 5,5 millones. Y es como, ¿por qué? No lo sabes. No lo sabes, no hay manera. Y esto desquicia muchísimo, porque lo que todo responsable de marca o lo que todo CMO o lo que quiere es más o menos una predicción, un plan, unas previsiones, porque, ¿no? Y es como, pues no sabemos realmente nada, porque como la ciencia no sabe, la ciencia evoluciona y va descubriendo, pero el descubrimiento de hoy quizá invalida el de ayer. Y esto pasa mucho, ¿no? Dentro de mis padres son médicos y se han dedicado mucho a la investigación y dicen, es que esto no es estanco, no es cerrado, es infinito, ¿no? Entonces, es esta mentalidad, tienes que enfrentarlo con vamos a probar. Esto es prueba y error permanente, prueba y error permanente. Y obtienes conclusiones y te las guardas y dices que sí, pero con la boca pequeña. O sea, tienes que operar desde la humildad absoluta y desde el síndrome del impostor. Luego muchas veces dice, tú eres experto en redes. Por eso te he dicho antes, digo, experto no, soy aprendiz perpetuo. Aprendiz de... Científico en redes está guapo. Sí, exacto. Soy un científico de las redes. Bueno, yo en concreto, de la construcción de marcas dentro, bueno, en todos los canales y en especial en redes, porque es lo que me he enfocado en los últimos años. Pero a mí me gusta esta idea de no tengas mentalidad de maestro, de mentalidad de aprendiz, ¿no? Estás siempre investigando, siempre aprendiendo, siempre evolucionando, ¿no? Qué bueno. Pues yo creo que es
perfecto, cerramos el podcast. Podcast /charla / vídeo, tomarnos un café YouTube, juntos. exacto. Exacto. Porque yo he defendido muchísimas veces en este podcast que nadie tiene ni idea de nada. Sí. Que la mayoría estamos improvisando, intentando hacer lo mejor que podemos hacerlo. Sí. Y aplica a redes sociales, aplica a la vida profesional y aplica a la vida personal. Aplica a la vida. Defendiendo a cualquier persona que me diga que no tiene idea de nada, porque creo que lo único que hacemos es improvisar. Sí. Y tratar de hacerlo lo mejor que podemos. Claro. Bueno, y de hecho, poniéndonos un poco más filosóficos, que es algo que me interesa más que las redes sociales, voy a decir, es un poco la esencia y el estímulo de la vida, ¿no? El estímulo de la vida es que no tienes un plan, no tienes, o sea, no, y eso es lo bonito, porque si supieses perfectamente cómo hacerlo, coñazo. Sí, no. O sea, a mí me gusta pensar, bueno, siempre no estas categorizaciones. Hay dos tipos de personas, que lo dicen para todo, hay dos tipos de personas, para la tortilla de cebolla y sin cebollita. Pero bueno, es verdad que puedes contemplar la vida como, yo lo veo, hay gente que lo que quiere es llegar safe, ¿no? Lo que quiere es menos problemas posibles y estar, ¿no? Y que no haya, ¿no? Y pagar bien la hipoteca y tal. O yo pensaba que era así, o he sido mucho así, y luego con el tiempo me he dado cuenta que a mí lo que me gusta es la aventura. Es como, no, si a mí lo que me gusta es... Sí, también, pero me aburro, ¿no? ¿Sabes? Sí, me aburro, ¿no? Porque al final creo que llegas a los 80 años con 80 años por vivir. Y es como, lo interesante es la aventura y las cosas que te pasan. Y por supuesto que la aventura implica riesgos y entraña amenazas. Pero es como cuando vas al cine. Esto lo hablaba con un amigo, que él es muy distinto a mí, es lo opuesto. Él quiere todo safe, no quiere problemas, no tal. Digo, tío, esto es como si cuando vamos al cine, arranca la peli, entonces el protagonista se levanta, en el baño hay una música de tensión y no pasa nada, y se monta en el coche, arranca y parece que y no pasa nada, y llega al trabajo y no pasa nada, se acuesta, y llega y en fin, ¿quién coño quiere ver esa peli? Nadie la quiere ver. Lo mismo pasa en la vida. Exacto. Y en las redes. Y en las redes. Nada más, Pablo, te pueden encontrar en cualquier enlace en la parte de abajo. Ahí me pueden encontrar. Yo os llamaría a que vayáis a Instagram de Pablo porque hace cosas bastante divertidas. Sí. Últimamente estoy pretendiendo ser influencer, pero no lo quiero conseguir. Puedes ir a verlo y cualquier cosa que necesiten tuya. Sí, LinkedIn. En LinkedIn he sido un poquito más activo, ahora lo tengo un poco apagado porque las responsabilidades me pueden, pero pues sí, donde queráis. Y yo sí que os pediría que me dijerais qué os parece esto. O sea, es otro formato de podcast que he decidido probar este año, donde la conversación abierta me parece muy divertida, pero con gente que sé que puede aplicar 10 cosas, 20 cosas, 5 cosas a nivel de una experiencia, una expertise, creo que puede ser interesante hacer este formato. Así que si lo dejáis en los comentarios, los leo todos. ¿Algo más? Que hasta luego. Puedes regalar algo de minimalism, eso lo puedes hacer también. ¿Puedo regalar algo de minimalism? Sí. A los que han llegado hasta el final, ya que aprovechando. Es verdad, si habéis llegado hasta aquí, hasta este tostón... Tienen que poner una palabra que para ti defina el podcast que hemos hecho, charla que hemos hecho. Tienen que escribirla en los comentarios de YouTube o de Spotify y entrar en el sorteo del producto de tu... Vale, ¿puedo poner un requisito? Sí, claro. Que es una palabra esdrújula, que me gusta mucho. Vale. No, puedes poner cualquier palabra. Si es esdrújula, puntúa doble. No, que ponga una palabra esdrújula. Venga, sí, es que no sé, hay varias en el diccionario, pero venga, una palabra esdrújula. Palabra esdrújula, ¿y qué producto quieres sortear? Yo traía el jersey que me... Bueno, dime tú. Acompañando media vida. Sí, me iba acompañando bastante tiempo, pero no, dímelo tú, porque No, tú eliges. ¿Qué es el jersey? El jersey que llevo yo hoy es la sudadera sin capucha en color negro. Sí, o Total Black. Yo hijo del metal, Total Black. Pues coger una palabra esdrújula del diccionario, si no sabéis lo que es esdrújula y si no sabéis qué palabra poner, preguntárselo a ChatGPT, que os la diga y la copiéis en los comentarios. Esdrújula sobre esdrújula también es bienvenida. También vale. Nada más, comentad qué os parece esto. Quiero traer a expertas a que nos cuenten cosas que para mí rellenen mi curiosidad. Y el primero ha sido Pablo. Vaya, ¿el primero? Sí, el primero que se vaya a publicar. Fantástico, buah, qué tensión. Mira. Qué guay. Gracias a ti. Chao, chao.